Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tenemos hoy, bueno, hay que decirlo, en el santuario seguimos convencidos que no existe una sola verdad, no hay una verdad absoluta, y para poder tener una opinión lo más informada y lo más balanceada posible es escuchar a todas las voces. De manera que hoy nos acompaña un exmiembro de las Fuerzas Armadas, que se identifica como insurrectus, lo cual me parece muy bien para evitar alguna rencilla o algo así de quien fuera. Mejor manejarnos con seudónimos. Muy buenas noches, insurrectus. Buenas noches, Santo. Primero, muchas gracias por dejarme colaborar con ustedes. No, hombre, al contrario. Insurrectus nos decía que más que entrevista, a él lo que le gustaría es desarrollar un par de temas. Ahorita, como los que nos escuchan en vivo precisamente, nos hablaba sobre diferenciar los 60,000, y hago las comillas como Ciro, por obvias razones, los 60,000 muertos de Calderón, que no son lo mismo con los 60,000 muertos de López Obrador. A ver si lo dije bien, corrígeme si estoy mal. ¿A qué te refieres con esto, insurrectos? Desde el punto de vista de que, como decía Ciro Gómez, yo tengo esa, ex- como, me queda esa expresión del Ciro Gómez, entrecomillando los 60.000 muertos de Calderón. Él preguntaba con cuántos mandos de la guerra de Calderón se había reunido. Sí, 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 sí. Esa fue la pregunta en aquel momento. Entonces, aclarando de que los 60.000 muertos de Calderón que tienen su sexenio, si no hubiera habido fraude, López Obrador también planteaba usarlas al ejército en operaciones contra el narcotráfico, Esto pero ya él, se ha desmentido por varios medios. Fue una publicación absurda del Universal por una filtración de Wikileaks en donde hubo una mala traducción. Nosotros publicamos los que publicó La Jornada y esto, perdóname, pero no es cierto. Ahora, a mí lo que me gustaría, o sea, no es cierto porque ahí están los Wikileaks. Esto fue una manipulación tradicional del Universal y es una mentira. López Obrador, la afirmación tal cual que dijo, esto está publicado en el santuario, está publicado en La Jornada, por algo. De hecho, este fue el último cable que le liberó Wikileaks al Universal. Como lo manipuló y causó esta confusión, y esta mentira tan grande, precisamente Wikileaks dejó de mandarle cables al Universal por manipular la información y ahora solo se los manda a La Jornada. Ahora bien, lo que dijo López Obrador fue muy claro. Dijo, yo voy a darle su lugar al ejército y van a hacer las tareas que tengan que hacer, pero en ningún momento salió con las sandeces de Calderón. Ahí sí, perdóname, pero no es así. A mí lo que me gustaría preguntarte es, ¿hasta cuándo fuiste parte de las Fuerzas Armadas? ¿Hasta cuándo te tocó vivir esta horrible guerra? 2011, tengo muy poco que abandoné, pero aquí lo que quiero hacer es la comparación de que si hubiera habido ese manejo de López Obrador con el ejército, no hubiera sido lo mismo. Ah, muy interesante, muy interesante. A ver, te escuchamos. Desde ahorita, si te pones a pensar lo que está haciendo el ejército, Felipe Calderón es el responsable, como decía López Obrador, pero también es culpable, porque él de antemano sabe perfectamente las herramientas que no le dio el ejército y lo que están haciendo. O sea, básicamente lo que nos dices es, pues sí, que Calderón empeoró todavía más las cosas, para como te entiendo. Sí, sí, mira, una reflexión de que si hubiera sido López Obrador y hubiera mandado el ejército como mandó Calderón, López Obrador decía la, una reforma de seguridad pública para poder usar al ejército. Esa reforma le daría al ejército poder como un cuerpo de seguridad pública. Las detenciones que haga en cualquier momento por cualquier delito el ejército
ya podrían procesarse derecho, no por, sin... por lo civil. Sí, sí, Aquí volvemos a caer a lo mejor con lo que hubiera sido, que desgraciadamente pues no lo podemos saber, pero es interesante ver esa perspectiva. A mí me gustaría también preguntarte, antes de que pasáramos también con este mismo tema o que en el segundo que gustes, hay, bueno, nos han mandado múltiples testimonios. Hemos intentado hacer durante el año y medio que tiene de vida el santuario casi entrevistas precisamente por compañeros o excompañeros tanto de la milicia como de la Marina como de la Policía Federal y bueno, entendiblemente siempre nos han dicho, ¿sabes qué? Te doy datos, pero no me metas porque la verdad me da mucho miedo. En estos testimonios, una constante, sobre todo en la Marina, ha sido que se reciben órdenes de, oye, prácticamente, bueno, muy feas en el sentido de si tú ves algo que no te checa, no preguntes, dispara. A ti, ¿qué te digo? Obviamente que no es todo porque realmente sería esto una masacre, ya no serían los 100,000 o 200 o 250,000 que habla también el narcoalcalde de San Pedro. Estaremos hablando ya de una masacre muchísimo más grande si todos los altos mandos dijeran estas cosas. Hay múltiples testimonios de estas órdenes, de el loco este de, ¿cómo se llamaba? Villa, ay Dios, se me fue, Viviano Villa. ¿Qué te tocó vivir en esos años que estuviste en el ejército? ¿A ti te tocaron ese tipo de órdenes o afortunadamente no fuiste víctima de estos abusos? ya, esas órdenes sí se han dado, pero no a todos los niveles. Esos niveles se van generalmente en los generales brigadier y de brigada, que son zonas militares y región militar. Ellos son Ellos, los que dan esas órdenes. directamente, ellos cuando van en operaciones o en... usan más que nada a los grupos de fuerzas especiales, a los GAFES. Ya veo. Estos grupos son los que más, eh, pues supuestamente tienen más preparación, pero es lo mismo. Son lo mismo, nada más tienen otro color de uniforme. Estos generales, sus escoltas son fuerzas especiales, sus colaboradores más cercanos son fuerzas especiales y son ellos con los que trabajan directamente y a ellos a los que le dan estas órdenes. Sí se han dado estas órdenes, pero a nivel infantería, a nivel marina en los batallones, hay más conciencia. Como decían, al soldado lo entrenan para no pensar, eso es falso. Uno con todo el reglamento en la mano puede meter al bote hasta un general. O sea, Y me encanta esta aclaración porque yo creo que nos enseñas a muchos que hemos cometido ese error, de que no se les enseña a no pensar. ¿Cómo diferenciarías el seguir una orden complicada a no pensar? Esto que me acabas de decir realmente me llena de esperanza saber que un, un soldado raso puede meter al bote a un general. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se puede dar cuenta el soldado raso? Oye, esto que me están pidiendo es un crimen. ¿Y por qué no se ha hecho más? ¿Cuál es tu opinión? sí, mira, el problema es aquí es pues podemos decir corrupción interna, que es omisión. Claro. A todos tenemos un legajo de leyes y reglamentos. Hay leyes que son delitos y reglamentos que son penalizaciones o falta administrativa, más ligero. Estas leyes se aplican a todos. Y hay una que es una anécdota que era un ejército de papel. En esto porque el papel respalda todas las órdenes, todo lo que se puede hacer, todo lo que se puede recibir, absolutamente todo queda plasmado en papel. Ujú. Una orden como esas
se le puede dar la vuelta muy fácil con una orden escrita. El general te da una orden escrita. Si tú la ejecutas, tú también vas a dar al bote, pero con la orden escrita tienes respaldo para que el general, coronel o presidente o general de secretario de defensa vaya también al bote. O sea, la bronca es que estas órdenes se han dado sin papel. Sí, en el momento. Claro. Y ahí, pues sí, ya ni omisión. ¿Qué pasa cuando un soldado recibe una de estas órdenes y dice, oye, ¿sabes qué? Pero me estás convirtiendo en un asesino de facto. ¿Qué puede hacer? Porque finalmente, yo no entiendo, yo no, pues sí hice mi servicio militar, pero yo creo que no entendemos nada con eso, que nos paren en el sol no se compara con todo lo que ustedes tienen que vivir. Eh, no entiendo las reglas de insubordinación. ¿Qué puede llegar a ser pues un miembro de las Fuerzas Armadas cuando se da cuenta que recibe una de estas órdenes y sin papel? ¿Cómo puede rebelarse? ¿Qué puede hacer para salvar hasta su humanidad? Lo más grave que te puede pasar cuando tú te niegas a una orden es que te digan mm, que no tienes huevos, que eres miedoso, que no vales verga, que no pasa de ahí. Y le hablan al otro que sí lo haga y esa orden te va a cumplir de un modo o de otro. Pero uno pues puede ir a las zonas o las regiones a denunciar, incluso la prisión militar a denunciar, pero al soldado, a la tropa es la que trabaja, la tropa, soldados, cabos y sargentos son los que realmente trabajan en el ejército, son el ejército que está con el pueblo. Los que hacen la chamba. Sí, sí. Los otros están con sus chefs privados y con sus carritos y en sus Sí, sí, casotas. realmente no, son punto aparte. ¿Qué tan...? Cuando, Sí, te escucho. sí, 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 no, sí, ¿qué pasó? Lo que pasa es que te quería preguntar, en estos casos en que se rebelan y dicen, ¿sabes qué? Esto no, yo lo quiero ir a denunciar con el coronel, con el presidente, con quien deba de ser, ¿sabes de casos que se hayan dado? Porque, pues si se han dado casos, los medios no lo han cubierto en No, absoluto. esto no sale a la luz ni se hace público. Mm, Estas ya. denuncias simplemente te dicen no te metas en pedos, quítate, me vale madre, o tú eres el que cae al bote por insubordinación. Hay más casos de procesos militares por subordinación que por delitos. Qué poca madre. Te puedo hacer una pregunta que en todo tu derecho de que mejor ni la hagas para guardar precisamente el anonimato. ¿Por qué dejaste las Fuerzas Armadas? Fue un punto del que ya está hasta la madre, ya no puede estar ni un día más. Mm, Simplemente entregué el equipo y me fui. No necesito ningún papel. No, hasta ahorita, al haber estado en el ejército, es peor, es una mancha, es repudio. ¿Por qué sientes eso? ¿Sientes que fue un error? ¿Sientes que es una institución que quedó ya muy sucia? ¿Por qué te sientes así de haber dejado a esta institución que mucha gente respeta muchísimo? Yo, te soy honesto, no le tengo ese respeto, pero la mayoría de gente en cualquier encuesta te dice, respeta mucho esta institución. ¿Qué fue lo que te hace sentir sucio de haber estado en el ejército? ¿Por qué ya no aguantabas un día más? El ejército es una institución buena, pero que es mal manejada. Ya veo. En, en, cuando yo estuve en Monterrey, yo estuve en Nuevo León cuando fueron los días más pesados y veía a la gente que nos apoyaba, nos extendía, nos quería dar agua, nos quería dar cosas. Creo que tú estuviste un tiempo allá. Tú sabes lo Sí, que sí. es el calor que se Sí, es siente allá, el agobiante. sol. Sobre todo para la gente que no es de ahí, es la muerte. Sí, tú imagínate estar con 20 kilos en el lomo, todo el día parado, Hijo, invivible. pero ahí la gente nos expresaba que nos tenía respeto,